miércoles, ya no sé cuántos son, pero ya venimos hace varios miércoles hablando acerca de nuestras actitudes y hablando de la necesidad de redimir, dijimos hace unos cuantos miércoles atrás, redimir esos actos que nos llevaron a arruinar nuestro futuro, ¿no? Y les recuerdo que la palabra redimir significa empezar a accionar en actitudes, valga la redundancia, diferentes a las que tuvimos toda nuestra vida para que nuestro presente y nuestro futuro sean absolutamente diferentes, ¿no? O sea, simplemente significa cambiar nuestras actitudes. Y estuvimos los últimos miércoles hablando de principios, tanto de principios que destruyen nuestro futuro como también de principios que construyen nuestro futuro, ¿no? Y hoy quisiera, un poco a modo de conclusión, ir terminando con esto, para que también podamos empezar con otro tema el miércoles que viene. Pero quiero que antes de terminar con esta serie, que volvamos a pensar, ¿no?, seriamente en la necesidad de generar en nuestra vida diaria actitudes que contribuyan a un futuro, a nuestro futuro, ¿no?, que contribuyan en el buen sentido. Y que literalmente en nuestro futuro se pueda manifestar esa libertad de la que recién estábamos cantando. Tenemos que reconocer, creo, que todos hemos tenido actitudes en nuestro pasado que arruinaron nuestro presente de hoy, ¿no? Algunos en mayor medida, otros en menor medida. Algunos dicen, la verdad que mi pasado me complicó el presente, pero bueno, no es tan grave, lo puedo solucionar. A algunos quizá les arruinó algo mucho más importante, ¿no? Pero la cuestión es que hoy tenemos un presente en el cual estamos construyendo el futuro. Entonces, hoy nuestra actitud tiene que ser diferente, ¿sí? No vamos a hablar de esas actitudes del pasado, estamos hablando de las actitudes que tenemos que tener hoy, ¿sí? ¿Para qué? Para que nuestro futuro, que empieza, ni bien termina esta reunión, ya empieza nuestro futuro, ¿sí?, sea absolutamente diferente a lo que podamos haber vivido hasta ahora. El tema es que demasiada gente no quiere cambiar sus actitudes, ¿no? Por supuesto que no hablo de ninguno de ustedes, o sea, gente que está fuera de acá. No, nosotros todos queremos cambiar, ¿sí o no? 3 que quieren cambiar. 3 quieren. ¿Cuántos quieren cambiar? ¿Cuántos creen que necesitan cambiar algo? ¿Sí? Empezando de acá para allá, me parece que todos, ¿no? Queremos y necesitamos cambiar. Bueno, el problema está en que mucha gente no quiere cambiar, aunque muchas veces dice, sí, yo necesito cambiar, quiero cambiar, pero la verdad es que en el fondo de su corazón es como que ya decidió que algunas cosas no las va a cambiar porque le gustan, ¿sí? A pesar de que esa actitud le está arruinando su futuro, pero no quiere cambiar. Y eso hace que la gente se convierta en mediocres, ¿sí? Y nunca pueden pasar un término medio. Y lo peor de todo esto es que es gente que empieza a justificar su mediocridad, ¿sí? Entonces, no crece, no se desarrolla, nunca sale del pozo y justifican eso tratando de que, bueno, la culpa caiga sobre otro, ¿no? Entonces, muchos se justifican con el hogar donde nacieron, ¿no? Entonces te van a decir, no, pero vos no sabés de dónde yo vengo. Si supieras de dónde vengo, entenderías por qué soy así, o por qué no logro esto, o por qué no logro aquello otro, ¿no? Bien, yo les voy a mencionar ahora varias de esas justificaciones que solemos escuchar de la gente, pero también les voy a decir lo que dice la Biblia. Y tendremos que decidir con qué nos quedamos, O nos quedamos con los argumentos que inventa nuestro corazón, o nos quedamos con lo que dice Dios en su palabra, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente dice eso, ¿no? Se justifican porque vienen de un hogar complicado. Y no discutimos de que haya sido complicado. Sabemos que hay gente que realmente la tuvo muy complicada cuando fueron niños, adolescentes, jóvenes, no sé. Quizás sin padres, quizás con padres, pero ausentes. Quizás con padres con muchas falencias, ¿no? Pero la Biblia dice, en 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, o sea, es una nueva
creación. ¿Sí? Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Entonces, este pasaje nos muestra esta otra realidad. Nuestro pasado es real. El sufrimiento que tuvimos en el pasado es real. Y ni la Biblia lo discute. Pero nos muestra otra realidad. Y la realidad es que cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo hace todo nuevo en nosotros. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿con qué me voy a quedar? ¿Con la justificación que tuve toda mi vida o con lo que dice la palabra de Dios? Otra gente se justifica por los problemas que está atravesando, ¿no? No, si vos tuviese los problemas que tengo yo, ¿conocen gente así? Yo muchas veces tuve que reconocer que me encontré a mí mismo hablando así. Y generalmente la frase empieza con, lo que pasa, ¿conocen esa frase? Lo que pasa es que, y arranca, ¿no? Y arranca nuestro argumento, arranca nuestra justificación. Lo que pasa es que estuve enfermo, lo que pasa es que no tuve tiempo, lo que pasa es que no tuve plata, lo que pasa, y sigue siendo un argumento, una justificación con la cual tratamos de cubrir nuestro error, nuestra negligencia, nuestra falta de responsabilidad, nuestra falta de concentración. ¿Sí? Entonces, mucha gente se justifica con los problemas que tienen y hacen de ese problema un universo enorme, ¿no? Pero la Biblia dice en 2 Corintios otra vez, pero ahora 4:17, dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, lo que dice la Biblia es que cuando estamos en medio de problemas, en realidad lo que está sucediendo es que Dios nos metió en un entrenamiento que nos hace crecer y nos hace madurar. Bueno, el miércoles pasado hablamos acerca de la victimización. Los que estuvieron quizás se acuerdan, ¿no? Y el que siempre se está victimizando no se da cuenta de que en realidad el problema, la aflicción, la tribulación, como dice el apóstol Pablo, en realidad nos está entrenando para problemas mayores. ¿Sí? Pero no logramos verlo y entonces nos ahogamos en los problemas. Hoy tenemos que decidir, ¿nos quedamos con nuestro argumento de que mi problema es el peor de todos? ¿O tomo el problema como lo dice la Biblia y aprovecho esta situación para ser entrenado en mi fe, en mi paciencia, en mi fortaleza? ¿Me siguen? Otros se justifican con los fracasos que tuvieron, ¿no? Y entonces escuchamos que dicen, no, pero pasa que a mí siempre me fue mal, en esto siempre me equivoqué, así que ya ahora prefiero no tomar más decisiones. Entonces a lo mejor hoy es muy común verlo, ¿no? A alguien le fue mal en su vida matrimonial una vez, 2 veces, y dice, yo ya no me voy a quemar más con leche, ¿no? Prefiero quedarme como estoy y en todo caso, que también está siendo una costumbre hoy por hoy, en todo caso un amorío casual, furtivo, por ahí de vez en cuando, porque ya fracasé mucho, no quiero volver a fracasar. En realidad está parado sobre un nuevo fracaso, ¿no? Porque si su mente está generando ese tipo de pensamientos y no puede crecer, volvió a fracasar. La Biblia dice en Proverbios 26:12 que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y eso de 7 veces en realidad es un número simbólico. No es que la persona que cree en Dios solamente va a caer 7 veces, va a fracasar 7 veces. No, está diciendo 7, como puede decir 10, como puede decir 27, como puede decir 270. Lo que está diciendo la Biblia es que el que cree en Dios y el que puso su vida en manos de la justicia de Dios va a caer muchas veces, pero siempre se va a levantar. Siempre se va a levantar. Creo que, ¿quién fue? Thomas Edison fue el que inventó la lamparita,
¿no? El foco, ¿sí? Y él, algunos dicen que hizo 100 intentos, otros dicen que hizo 1000, no sé al final cuánto, pero la cuestión es que fueron muchos intentos hasta que apareció el foco, ¿no? Que nos ilumina. Y él volvía a intentar y volvía a intentar y volvía a intentar. Y cuando iba por el intento número 80 y fracasaba otra vez, él decía, hoy ya conozco 80 maneras diferentes en las cuales no se fabrica un foco. Eso significa que se volvía a levantar, lo volvía a intentar y gracias a su perseverancia hoy estamos acá hablando con luz. Si no, seguiríamos hablando con velas, ¿no? Tendríamos velas en este lugar. Pero gracias a la perseverancia de alguien que entendió que el fracaso no es el final, que el fracaso no es tu muerte. Podés haber fracasado en muchas cosas, podés haber fracasado en el deseo que tenían tus padres sobre vos, podés haber fracasado en tus propios deseos. Quizás te imaginaste una vida muy diferente a la que hoy estás teniendo, entonces te sentís un fracasado. La verdad es que mientras que tu corazón siga latiendo, siempre hay posibilidades de volver a levantarse. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Sí? Poné tu mano acá acá en el pecho. Una mano en el pecho. Y ahora, con la otra mano, díganme si sienten que su corazón late. El que sienta que su corazón lata, levante la otra mano. ¿Sí? ¿Sienten que late? Los que no la levantan es porque ya tendríamos que ir despidiéndolo, digamos, ¿o qué? Bueno, si sentís que late tu corazón, eso quiere decir que tenés una nueva posibilidad. Cada vez que sientas que fracasaste, ponete la mano acá en el pecho, sobre el esternón. Si sentís un golpecito ahí debajo de la palma de la mano, eso quiere decir que todavía tenés posibilidades. ¿Sí? El fracaso no es el final, no es la muerte. Otros se justifican con la falta de ideas, ¿no? Dicen, no, pero lo que pasa es que yo no tengo la inteligencia de otros, a mí nunca se me ocurren cosas para salir de esto, así que bueno, ¿qué va a hacer? Soy escaso, soy corto. Pero la Biblia dice, si aceptan ser obedientes, esto lo dice en Isaías capítulo 1, versículo 19. Isaías 1, 19, dice, si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. O sea que en realidad lo que necesito no es inteligencia, en realidad lo que necesito no es ideas nuevas, lo que necesito es ser obediente a Dios. Porque si soy obediente a Dios, dice este texto, que nunca me va a faltar de lo mejor que la tierra produce. ¿Se entiende? ¿Sí? Quizá la Biblia pone este ejemplo porque sabe que hay muchos que se pasan la vida comparándose con otros. Entonces, el otro tiene porque es inteligente, porque pudo ir a la escuela, porque pudo estudiar. Yo no tengo porque a mí no se me ocurre nada, porque no sirvo para nada. Y eso la verdad que no es cierto. Lo único que pasó con esa persona es que el diablo consiguió encerrarlo en un calabozo de miseria, ¿sí? Y ahí se quedó. Pero la Biblia dice que si yo soy obediente, obviamente a Dios, ¿no? Yo voy a comer de lo mejor de la tierra. O sea, soy uno de los más ricos. Otra vez, decidimos nosotros. O nos quedamos con la idea de que no sirvo para nada, o empiezo a creerle a la Biblia y me pongo a ser obediente a Dios. Para que no solamente no me falte, sino para que aún me sobre. Muchos se justifican con que nadie los toma en cuenta, ¿no? Entonces no pueden crecer porque nadie los toma en cuenta. Los demás todos tienen una cuña, todos tienen una ayudita, todos tienen a alguien que les dio un empujoncito. Yo no tengo a nadie. Entonces soy como soy porque no conozco a nadie. El Salmo 32, versículo 8, dice Dios, yo te voy a hacer entender y te voy a enseñar el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando leemos esto nos damos cuenta que en realidad yo no necesito la cuña de nadie, yo no necesito que nadie me promocione, porque el que me promociona a mí es Dios. El que me hace entender
Lo que necesito saber es Él mismo. Es decir, si nadie me enseñó, quédense tranquilos, que Dios mismo se ofrece a ser tu maestro. ¿Cuántos quieren tener a Dios como maestro? Eso es bárbaro, ¿no? Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿Le creemos a nuestro propio argumento o empezamos a creerle a la Biblia? ¿Sí? Aquí es cuando se da esta otra realidad. La Biblia lo dice. Dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí. O sea, mi mente se opone a mi propio espíritu, que le quiere creer a Dios. Pero mi mente quiere seguir con los argumentos de siempre, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿a quién vamos a dejar que venza? ¿A nuestra carne o a nuestro espíritu? Creo que tenemos que decidir por el espíritu, ¿no es cierto? Cuando uno lee la Biblia, o por lo menos esto es lo que me pasa a mí, pero cuando empiezo a leer la Biblia no paro de asombrarme por algunas cosas que leo ahí y les aseguro que vengo leyendo la Biblia hace ya bastante tiempo, hace unos cuantos meses que vengo leyendo la Biblia, ¿no? Y no encuentro un solo hombre que Dios haya usado en la Biblia para manifestar su reino, a quien Dios no lo haya bautizado con creatividad. Me sigo asombrando de algunas historias de los personajes que Dios usó y sigo encontrándome con eso, ¿no? Una cuestión de creatividad, de innovación. Y uno dice, entonces la verdad es que todos los siervos de Dios, todos aquellos que servimos a Dios de alguna forma, y todos aquí somos siervos de Él, podemos ser bautizados de la misma creatividad. Por ejemplo, leo la historia de Abraham y veo que a Abraham le dio una idea única. Al primero que se le ocurrió atacar a 5 ejércitos juntos, durante la noche y con solo 318 hombres, que ni siquiera eran soldados. ¿A quién Dios le dio esa idea? A un hijo suyo, a Abraham. ¿Sí? 318 hombres contra 5 ejércitos juntos. Después leo la historia de Josué, ¿no? Josué iba a conquistar la tierra. Y yo le digo, vamos a conquistar la tierra y uno se prepara para pelear, ¿no? Pero Dios le dijo, la vas a conquistar, a Jericó la vas a conquistar dando 13 vueltas alrededor de sus muros. ¿A quién se le hubiese ocurrido, ¿no? Caminar alrededor del muro? A Dios. Dios le dio creatividad a Josué para ganar esa batalla. Hubo otro personaje en la Biblia que se llamó Josafat. También iba a enfrentar a un ejército tremendo, ¿sí? Que lo superaba casi 4-1 en cantidad de soldados. Y Dios le dijo, esta vez lo que van a hacer es marchen cantando. Ni siquiera lleven armas. Metan a los músicos adelante. Y los músicos que había en el pueblo de Israel no eran como los músicos nuestros, que los nuestros sí saben pelear. Aquellos no sabían pelear. No tenían ni idea de cómo se agarraba una espada, nada, ¿no? Y Dios dijo, pónganlos adelante y que vayan cantando y tocando sus instrumentos. Y vencieron. Creatividad, ¿no es cierto? Gedeón. Gedeón fue un personaje que cuando vivió él, Israel sufría de ataques constantes del pueblo de Madián. Y los ataques de Madián no eran para destruirla, para destruir a Israel, sino que eran para secarlos. Se llevaban todo. O sea, lo primero que se llevaron obviamente fueron las armas. Así que Israel no tenía armas. Después cada tanto venían y se robaban todo lo que ellos producían. Así que Gedeón estaba escondido ahí en una cueva tratando de limpiar un poco de trigo, obviamente sin ningún arma, y Dios lo llama para que defienda a Israel. Y le dio una idea creativa a Gedeón. Le dijo, solamente con 300 hombres es suficiente. El ejército enemigo tenía 120.000, qué sé yo, una cosa así. Y Dios le dijo, 300 hombres, 100 en la punta de un cerro, 100 en la otra y 100 en el otro cerro. Lo único que tienen que llevar es un cántaro, una jarra, una antorcha y una trompeta. ¿A quién se le ocurre ir a una guerra así? A Dios. Ideas creativas. La llegada de Jesús fue creativa, ¿no? Porque Jesús llegó al mundo, pero no llegó como cualquiera de nosotros. Porque fue engendrado a través del Espíritu. Su tarea
Todos los días mientras estuvo acá en la tierra, fue original, siempre fue creativa, ¿no? Sanaba a los enfermos siempre de una manera diferente. A uno le escupía en el ojo, ¿sí? A otro lo tocaba, a otro lo sanaba a la distancia, a uno le decía, andá y lavate la cara a un estanque, a otro le decía, no te preocupes, voy yo, a otro le decía, ni vengas ni voy, yo suelto la palabra y ya está. Creativo, su ministerio siempre fue creativo. Entonces yo creo esto después de leer tantas historias en la Biblia, digo, si nosotros también estamos sirviendo al Señor, ¿no nos dará Dios también a nosotros esa creatividad? Entonces, no es un problema de Dios y obviamente tampoco nuestro. Cuando nosotros decimos, estoy entre la espada y la pared, no sé qué hacer. Es una frase que un hijo de Dios no debería tener en su boca. Porque si hay algo que le sobra a Dios para sus hijos es creatividad. Acuérdense que estamos haciendo hoy la conclusión de todos estos mensajes de los cuales venimos hablando acerca de principios para crear nuestro futuro, ¿sí? Y yo quiero que hoy quede claro esto, que lo más probable es que no hayamos tocado todos los principios que vos necesitas para tu vida. Lo que sí sé es que frente a lo que necesites en tu vida, siempre Dios tendrá algo creativo para darte. Lo que necesitamos es obedecer, creerle, buscarle, y Él nos va a dar la salida. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Lo pueden creer? Entonces, siempre tengamos esto presente, que nuestros mejores y nuestros peores amigos son nuestros propios pensamientos. Aquí adentro está el problema, ¿sí? Alguien dijo que el tamaño de mis problemas es exactamente el mismo tamaño que mi cabeza, ¿sí? Ahí está mi problema. Por eso el Proverbio 23 dice que según es nuestro pensamiento, así también somos nosotros. Así que nuestro problema está en nuestro pensamiento. Si yo sigo creyendo de que no sirvo, de que no puedo, de que no llego, y entonces ni sirvo, ni podré, ni llegaré. ¿Sí? Pero ahora si decidimos buscar a Dios, Él nos dará exactamente la misma creatividad que le dio a todos sus siervos en la Biblia. Y de la situación en la que estemos, nos hará salir de la manera más creativa, se lo puedo asegurar. Estamos cansados aquí en la iglesia de escuchar testimonios, ¿no? De los hermanos de la iglesia que dicen, la verdad que no me imaginé que la respuesta vendría por este lado. ¿Sí? Y Dios respondió de formas en que no lo esperábamos. Muchas veces nos perdemos las respuestas de Dios porque la condicionamos, porque esperamos que Dios responda de determinada forma. Y tengo mis ojos puestos en esa única forma. Y Dios me está contestando por acá con otra forma y yo ni me doy cuenta. Y sigo en mi queja y sigo en mi mediocridad y la respuesta de Dios ya vino y yo ni me di cuenta. Pero cuando soy capaz de observar la tremenda grandeza, la tremenda creatividad de Dios que nunca se le acaba, nunca se le acaba, y espero en Él como Él quiera hacer, ¿sí? Entonces el Señor me sorprende. Preparando este mensaje me crucé en estos días con una frase de un pastor al que llamaban el príncipe de los predicadores. Él decía, jamás conocí a nadie que me causara tantos problemas como yo mismo. O sea, el mayor problema que yo puedo tener, lo tengo conmigo. ¿Sí? Y creo que a todos nos pasa eso, ¿no? El único que puede detener lo que Dios planeó para mi vida, soy yo. Porque cuando yo me pongo de acuerdo con Dios y digo, Señor, voy para donde vos me digas, ni el diablo me puede frenar. Nadie me para. Pero en cambio, cuando yo digo, y no sé si será para mí, no sé si podré, me estoy frenando automáticamente. ¿Sí? Quiero leerles para terminar un pasaje que está en Santiago capítulo 1. Simplemente leérselo, sin explicar nada. Creo que el pasaje se explica por sí mismo. Se lo voy a leer en una versión
muy sencilla. Santiago capítulo 1 desde el versículo 2. Y quiero que presten atención a cada palabra y vayan sacando su propia conclusión. Y enseguida vamos a orar y otra vez les digo, vamos a tener que decidir esta noche a quién le creemos. Si sigo creyendo mi propio argumento o si empiezo a creer lo que Dios dice. Santiago 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de ser enaltecido por Dios. Y el rico tiene que sentirse orgulloso de ser humillado. Porque el rico es como la flor de la hierba que no permanece. Cuando el sol sale y calienta con fuerza, la hierba se seca, su flor se cae, su belleza se pierde. Así también el rico desaparecerá en medio de sus negocios. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimientos. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad para que seamos los primeros frutos de su creación. Recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye el mensaje y no lo practica es como el hombre que se mira la cara en un espejo. Se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Así que nos toca a nosotros decidir. ¿Creemos en la palabra? ¿Sí? Entonces, yo les propongo que esta noche también le creamos a Dios que Él nos puede dar la creatividad necesaria para salir de cualquier situación. Vamos a pedirle a Dios creatividad. ¿Qué les parece? Quizá alguno de ustedes se sorprendió alguna vez por algún personaje de la Biblia y por la creatividad que Dios le dio para salir de una situación o para enfrentar una batalla o un problema. Bueno, ahora cuando estemos orando, pídanle y digan, Señor, yo quiero la creatividad o algo parecido, por lo menos, de lo que le diste a fulanito de tal. Y si no, pueden mencionar la situación, digan, Padre, yo estoy en este problema, me parecía que no tenía salida. Hasta ahora yo pensé que no había solución, pero ahora por tu palabra entiendo que vos tenés una salida bien creativa para mí. Te pido que me la muestres.
Y anímense a pedirle a Dios que se las muestre en los próximos días. ¿Cuántos creen que Dios le puede mostrar la salida en los próximos días? Esta misma semana. ¿Sí? Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a juntarnos de a 2 o de a 3 y vamos a orar. Unos por otros. ¿Sí? Pidiéndole a Dios creatividad. ¿Ok? Como sepamos orar, como podamos pedirle, vamos a orar pidiendo a Dios esa creatividad. Si en ese grupito de 2 o de 3 quieren contar el problema que están teniendo, lo pueden hacer. Si no, no hace falta. Probablemente el problema sea muy íntimo y prefieran no contar. Simplemente van a decir, no, yo necesito que Dios me dé la salida, que Dios me dé creatividad para salir de esto, para resolver esta situación. Muy bien. Y alguien de los 2 o 3 ora, ¿ok? ¿Sí? ¿Hacemos eso?